Notimundo Estelar. Información inmediata. Y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 sobre el encargo de la presidencia de Daniel Noboa a Cynthia Gelibert. Vamos a este momento precisamente para analizar este tema, algo que ha sido ya considerado por varios analistas y según parece también por parte del gobierno hay algo que le podría favorecer de esta resolución de la Corte Constitucional. José, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, estimado Fausto, María del Carmen y a quienes nos escuchan. Siempre es un gusto. Gracias nuevamente. Se ha hablado de la parte resolutiva, evidentemente, de esta resolución de la Corte Constitucional, pero esto de alguna forma también puede ser interpretado como una resolución tibia, por decirlo de otra manera, porque no se refiere a la situación de la designación de Verónica Abad, algo que no se admitió en su momento con el decreto 494, y las cosas podrían quedar tal cual, ¿o no es así? Lo primero, la Corte Constitucional llega, debemos decirlo así, en un momento tardío. Deja su rol de árbitro constitucional, capaz de suspender, capaz de sancionar, capaz de terminar el partido, y entra quizás a jugar el partido. Y eso hay que decirlo así, porque hoy esta sentencia llega, primero después de una serie de comunicados, cuando los jueces no hablan por comunicados de la Corte, sino por sentencias y por dictámenes. Además, llega en un momento en donde claramente, yo diría, hay situaciones, hechos que se han generado y que se han consumado en el país. La Corte Constitucional, Fausto, en su decisión declara inconstitucional efectivamente a 2 decretos realizados por el presidente. Los argumentos de la Corte Constitucional son varios. Yo diría, usted contextualiza bien, lo llama tibio. Yo creo que la Corte Constitucional efectivamente deja algunas dudas, y yo ahí el llamado a la serenidad a los funcionarios del régimen. Serenidad. ¿Por qué? Falta aclaración y ampliación. Hay recursos horizontales. Y si es que se está generando una suerte de posiciones de que todo está muy bien, bueno, esperemos con calma, con paciencia. No vaya eso a provocar una interpretación de los jueces aclaratoria, en donde la sentencia sobre ciertos elementos que veo se están tomando, interpretando al vaivén de los tiempos políticos y no al vaivén de los tiempos constitucionales, ahí sí pueda tener indiscutiblemente otra lectura a la Corte, insisto, otra lectura aclaratoria para quienes puedan intentar interpretar indebidamente la sentencia. Y lo digo porque, Fausto, si usted me permite. No se lee una sentencia con votos de mayoría y nada más. Hay votos concurrentes de la doctora Corral y de la doctora Teresa Núquez. Y cuando usted lee los votos concurrentes, entiende 2 elementos que se quieren negar. El voto concurrente de la doctora Núquez dice expresamente que la mayoría de la Corte Constitucional, leo el párrafo 9 del voto concurrente, dice que la mayoría de la Corte Constitucional ha ingresado a determinar la fuerza mayor para un caso concreto, para lo que vive el país, y no en abstracto. Eso dice la doctora Núquez, criticando a la mayoría, indiscutiblemente, criticando a la mayoría. Pero eso dice. Entonces, yo no veo en donde la fuerza mayor no ha sido analizada. La Corte pudo ser más categórica, sí, pero el voto concurrente refleja que la Corte analizó la fuerza mayor del caso actual. Y dice la Corte Constitucional en su voto de mayoría que son situaciones, como ya se ha repetido tanto, yo siempre digo, no son niños, pues ya se dice una vez, hay que cumplirlo. La Corte Constitucional ha vuelto a decir, la fuerza mayor es un hecho
impredecible e irresistible. Y eso es quizás uno de los elementos que la Corte Constitucional analiza. Hemos estado hace pocos minutos con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, acá en los estudios de FM Mundo, y él hacía mucha referencia a la parte del análisis que hace la Corte Constitucional antes de la parte de la resolución. En el numeral 45, por ejemplo, ahí especificando de modo que la causal de fuerza mayor no se configura por la sola emisión de un decreto ejecutivo, pues esta depende de la concurrencia de cuestiones de hecho que imposibiliten temporalmente a la autoridad para ejercer su cargo y cumplir con las funciones constitucionales que le correspondan, dejando abierta de todas formas a esta interpretación. Es decir, básicamente el gobierno, ellos no consideran que sea un golpe, un revés para el presidente Noboa, sino simplemente que lo que le ha dicho la Corte es no requería un decreto ejecutivo para encargar la vicepresidencia a Cynthia Gelibert. Vea, la Corte en lo que señala, hay que leer los signos de apasionamientos de campaña con serenidad. La Corte Constitucional lo que hace en su voto de mayoría es decir una cuestión obvia, que si usted tiene una fuerza mayor, la fuerza mayor primero no requiere del reconocimiento de un decreto. La fuerza mayor, un acto irresistible e impredecible. Yo lo debo decir, si usted va a campaña, eso no es impredecible, eso está calendarizado con muchos meses de antelación y eso ya no sería fuerza mayor. Entonces la Corte Constitucional lo que dice es no se requiere un decreto previo para configurar la fuerza mayor. Usted va en su vehículo y se cae la montaña. ¿Qué decreto usted deja haciendo para decir se cayó la montaña y no llegue a trabajar? Es eso, ¿no? Entonces son cuestiones, pero sí obvias, pero yo sí llamo a la cordura y serenidad, apreciado Fausto, por lo siguiente. Cuando usted lee los votos concurrentes, insisto, de la doctora Núquez y de la doctora Corral, ellas de alguna manera hacen su voto concurrente diciendo la mayoría está mirando la situación específica de este momento. No es cierto que se diga que la Corte Constitucional no está analizando la fuerza mayor de este momento, esta declaratoria. No. Los votos concurrentes lo denuncian. Denuncian en un término de dan aviso, de dan noticia de que es la razón. Y esto podría, doctor Chalco, y esto podría ser materia quizá más adelante de una aclaración o ampliación, tomando en cuenta las dos distintas interpretaciones que se ha dado a este fallo, evidentemente. Apreciado Fausto, y eso es importante porque hay que tener la calma. Vuelvo a decir, no hay que ser victoriosos. Yo no creo que aquí haya ningún equipo victorioso, como veo que se quiere tergiversar y establecer como si esto fuera una cosa de polarizaciones. Cuidado, no hay victoriosos en esto. El Estado es el único que triunfa cuando se hacen las cosas bien y se cumple el derecho. Entonces, si viene una suerte de interpretaciones que son las que han existido en los últimos minutos y horas sobre estos temas, que para mí están muy claros, como lo estoy explicando, pero si es que hay esta serie de interpretaciones, bueno, puede venir una ampliación o aclaración de la Corte Constitucional, que son recursos horizontales. No vale ser tan victoriosos, no vale la soberbia interpretativa. Hay que tener la serenidad de entender que lo que se administra es del Estado, que lo que se gestiona es del país y que sí hay que saber adecuarse como gente de derecho a los márgenes constitucionales que la Corte Constitucional lo repite. Pero la Corte es también tardía, Fausto. Tarde, ya no sirve de mucho, ya no sirve de mucho porque además, vea usted que lo único que deja es un precedente, además de antojadizas interpretaciones para muchas personas, que lo único que podría aclarar es precisamente el recurso horizontal de aclaración y por eso esto no se trata de victoria, sino de hacer cumplir las sentencias de la Corte y entender lo que es el mensaje de la Corte Constitucional, y para entender hay que leer los votos concurrentes. No adelantarse al voto de mayoría. A propósito de ese análisis que usted hace respecto de que no todo está dicho porque todavía hay estos recursos horizontales, y ahora hacía una pregunta al ministro de la Gasca respecto de si se da una segunda vuelta, el presidente volvería o no a firmar decretos en similares características. En teoría, de acuerdo a esta resolución, no lo podría hacer, reconociendo tácitamente que hay una abierta inconstitucionalidad en este caso. Y habló sobre una segunda vuelta.
el ministro no puede hablar sobre temas electorales, ¿no? Y eso sería lo primero. Le plantea una eventualidad, dijo, tomarán las decisiones que corresponden, que están analizando. Muy bien. En esa línea no hay mucho que dudar, Fausto. El decreto lo que dice y lo que sí deja establecido, perdone usted, no el decreto, la sentencia de la Corte Constitucional, lo que sí deja establecido son algunos elementos. Yo quizás desde ahí podríamos ser claros, y lo que el gobierno tendrá que cuidar como gente de derecho, como gente que tiene que estar convocada a respetar la Constitución, es lo siguiente. A ver, la Corte Constitucional dice primero que no se puede encargar vía decreto la presidencia a otra persona que no sea la vicepresidenta. Dice así: ¿quién es la vicepresidenta para la Corte Constitucional? Deja dudas. Punto. Esa es la parte de las dudas. Deja dudas, es tibia. Dice de conformidad al 146, 149 y 150. Porque además nunca resolvió sobre el decreto 494. Así de simple, correcto. Primero. Segundo, la Corte determina que sí puede entrar a examinar decretos derogados, ¿sí? Decretos modificados bajo dos principios que ya lo hemos dicho, que se denomina ultraactividad, los efectos que deja para lo futuro, y además el principio de conexidad, es decir, decretos que tengan relación con el que está cuestionando, y también por el principio de unidad de materia en aquellos que se relacionan. Punto 2 que deja la Corte establecido. El punto 3 que la Corte deja establecido indiscutiblemente es este tema que tanto se ha reflexionado y que lo hemos dicho. La Corte no va a entrar a mirar si es que el presidente debe o no debe pedir licencia. La Corte Constitucional. Eso será un tema del CNE. Que el Consejo Nacional Electoral no actúe, habrá responsabilidad. Y que más adelante tenga que actuar eventualmente el Tribunal Contencioso Electoral, como en efecto ya lo ha dicho la propia Corte Constitucional. El Tribunal Contencioso Electoral, pero por lo que yo siempre he dicho. No porque no pida licencia, sino por otros efectos de aquello que podría ser, y que los asesores, entiendo, con la serenidad que les acostumbra, le habrán advertido al presidente que podría ser, por ejemplo, el uso de recursos públicos, o que el funcionario público pida campaña. Esas serían las sanciones. O el 129 de la Constitución, de un presunto peculado, que la Asamblea Conspiradora, como suele ser, podría intentar un peculado, y la Corte Constitucional, con su dictamen previo, suele decir basta y sobra la mínima verosimilitud. Pero que la Corte venga ahora a decir hay o no hay obligación de licencia, eso no va a pasar nunca, porque eso es del Código de la Democracia. La Corte no mira Código de la Democracia, mira Constitución. Y en esa parte creo que está claro, y con esto me quedo, José. Lamentablemente se nos fue el tiempo, tengo acá la presión encima porque ya se nos acabó el tiempo del noticiero, pero muy claro, le pido Fausto, mil disculpas por el corto tiempo, pero creo que hemos sido súper claros en esto, principalmente coincidir en la tibieza de esta resolución de la Corte y a ver qué dicen las autoridades electorales más adelante. José, nuevamente, Fausto, gracias. Buenas noches. Gracias por su tiempo, gracias nuevamente. El doctor José Charco, abogado constitucionalista. Noticias, entrevistas, análisis.